Bueno, buenos días a todas y a todos. Me acompaña hoy la consejera de Ciudadanía, que dará una explicación sucinta de algunos de los asuntos que se han aprobado en este Consejo de Gobierno y que competen a su consejería. Así que cuando termine de hacer una exposición del resto de asuntos que se han aprobado, pues le pasaré la palabra a ella. Les diré en primer lugar que el Consejo ha aprobado un acuerdo por el que se aprueba la modificación del gasto plurianual correspondiente a la reforma y adecuación del Palacio de Justicia de Teruel. Les explico brevemente en qué consiste ese acuerdo. Como saben ustedes, el Palacio de Justicia se financia con cargo a los fondos de inversión de Teruel. Había una cantidad prevista para este ejercicio que no va a poder ser ejecutada en su totalidad, y por eso ha habido que hacer una reprogramación, y a partir de esa reprogramación se tiene que hacer una modificación del gasto plurianual. Esa modificación no afecta al año de finalización de la obra, que sigue con la previsión inicial, es decir, la obra se ejecutará en lo que queda de este año, en el momento que se firme el contrato con la empresa adjudicataria en el año 17 y se finalizará en el año 18. Por lo tanto, esta modificación del gasto plurianual no afecta para nada ni al comienzo de la obra ni tampoco afecta a las anualidades en las que se va a ejecutar. Pero yo creo que se había suscitado en la ciudad de Teruel alguna inquietud cuando hicieron ustedes público algunos medios que se había hecho esa reprogramación y que por lo tanto el $500.000 de euros que había para este año pasaba a otras infraestructuras derivadas del Fondo de Inversiones de Teruel, y esta modificación que hoy aprobamos de gasto plurianual lo que nos permite fundamentalmente es ya firmar el contrato con la empresa adjudicataria. Ese contrato se firmará este mes y a partir de ahí continúan las obras con la misma previsión, reitero, que teníamos hecha. En segundo lugar, el Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal directivo y del resto de personal al servicio de los entes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón. Como conocen ustedes, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma del año 16, en su artículo 25, establece que las retribuciones del personal directivo de los órganos públicos, de las empresas públicas, de las fundaciones y del resto de entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón se deberán homologar desde el 1 de enero del 2016 con las retribuciones de los altos cargos de la Comunidad Autónoma de Aragón mediante una propuesta del propio Gobierno y su aprobación en las Cortes de Aragón. Y además, el artículo 29.2 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma contempla que esa homologación por el Gobierno de Aragón de las retribuciones del personal no directivo de las empresas con las que tenga el personal de igual o similar categoría de la Administración de la Comunidad Autónoma se realizará necesariamente antes del 1 de julio de 2016. Por lo tanto, con la aprobación de este proyecto de ley cumplimos con el mandato de las Cortes de Aragón a través de los presupuestos de la Comunidad Autónoma y, reitero, homologaremos todos los puestos directivos a los salarios que cobran los altos cargos de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Les diré también que hemos aprobado alguna modificación de crédito, un expediente de modificación de crédito a través del cual lo que hacemos es pagar a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma en concepto de IBIS, de Impuesto de Bienes Inmuebles retrasados, es decir, de años anteriores, la cantidad de 7.056.842 euros. De estos IBIS, una cantidad aproximada a 4 millones de euros los cobrará el Ayuntamiento de Zaragoza. Con esto lo que hacemos es ir cumplimentando ese mandato legal que tenemos de pago a proveedores, que, como saben ustedes, venimos cumpliendo ya por debajo de los 30 días desde hace aproximadamente 4 meses, pero esto ayuda, evidentemente, a que se produzca una mejora en esos datos.
y, por lo tanto, como creo que la cantidad es importante y fundamentalmente importante para aquellos ayuntamientos con los que teníamos deudas, creo que es bueno que ustedes lo conozcan. El pago se hace utilizando, desde luego, fondos del FLA, y lo que hacemos también es ir recuperando esa cuenta famosa de contabilidad, que es la cuenta 409, sobre la que quiero comentarles alguna cuestión que viene a contestar algunas de las críticas que hemos oído fundamentalmente por parte de la anterior presidenta del Gobierno de Aragón respecto a que esa idea que trasladaba de que cuando gobernaba el Partido Socialista la cuenta 409, es decir, las facturas en los cajones aumentaban, cuando gobernaba el Partido Popular parece que las cuentas de los cajones menguaban, ¿no? Cosa que es radicalmente falsa con los datos que yo les voy a dar. Para que se hagan ustedes una idea, esa cuenta 409, es decir, las facturas que había en los cajones en el año 2012, su saldo inicial era de 196 millones, el saldo final fue de 45. En el año 2013, el saldo inicial de esa cuenta estaba en 45 millones, el saldo final estaba en 235 millones. En el año 2014, el saldo inicial eran 235 millones, el saldo final de esa cuenta fueron 483 millones. Y en el año 2015, todavía medio año de gobierno del Partido Popular, el saldo inicial de esa cuenta 409, es decir, las facturas que había en los cajones pendientes de pago y sin que estuviesen contemplados en las correspondientes partidas presupuestarias, el saldo inicial era de 498 millones. El saldo final del año 2015 estaba en 224 millones. Yo creo que estos datos dan una prueba o son una muestra de que cuando ha gobernado el Partido Popular las facturas en los cajones estaban los cajones estaban bastante llenos de facturas impagadas y sin consignación presupuestaria, y cuando ha venido el Partido Socialista o ha tenido responsabilidades este Gobierno, el Partido Socialista Chunta Aragonesista, esa cuenta está empezando a menguar. Cuando empecemos el próximo año les daremos los datos de cómo ha quedado la cuenta 409, es decir, de cuántas facturas ha habido en los cajones y por cuánto importe en el año 2016. Pero ya les avanzo que esas cifras serán absolutamente positivas. Bien, y finalmente les diré que el Consejo de Gobierno ha aprobado también dos acuerdos muy importantes porque afectan a subvenciones en materia de inversiones para modernización integral de regadíos y de inversiones para mejora y adaptación de estos regadíos en el marco del Programa de Desarrollo Rural. Brevemente les diré a qué comunidad de regantes afectan estas subvenciones y las cantidades por si son de su interés. Se ha aprobado, por lo tanto, una subvención de 14.164.189 euros a la comunidad de regantes Santa Cruz para la modernización integral de la zona regable Santa Cruz en Alcolea de Finca, en Huesca. Se ha aprobado una subvención de 1.024.725 euros para la modernización integral zona Planas Altas en Belverde Finca, en Huesca. Otra subvención por 1.445.723 euros para la modernización integral del sector Monte Mombrún en Albalate de Finca, también en Huesca, y otra de 3.903.689 para la modernización integral del regadío en derecha de Sosa, en la Almunia de San Juan, también en Huesca. Y además de estas subvenciones que les acabo de comentar, otras tres que afectan a la conexión de la presa de la Sesa con determinados sectores, el 30, el 31 y el 32 de la comunidad de regantes La Sesa en Sariñena, Huesca, por importe de 3.107.290 euros. Otra subvención más para el embalse elevado y la conexión con la red existente en la comunidad de regantes sector 8.3, tramo Canal de Monegros, en Poleñino, en Huesca, por 1.028.665 euros. Y una última, que es para minimizar el coste energético mediante la construcción de una balsa elevada y de un parque solar fotovoltaico en la sección 7 del Flumen, en Grañén, Huesca, por un importe de 1.067.367 euros. Por lo tanto, quiero decirles que el montante de las subvenciones alcanza en torno a los 28 millones, que esto va a mejorar ostensiblemente los regadíos, fundamentalmente en estas localidades que
que les he comentado y, desde luego, esto va a ayudar, evidentemente, a la promoción económica de estas zonas regables. El interés del Gobierno es seguir ampliando las zonas regables para hacer competitiva la agricultura que tenemos en nuestra comunidad autónoma y, desde luego, nada mejor para hacer competitiva la agricultura que hacer nuevos regadíos. Así que esto es lo que yo les quiero comentar y le paso la palabra a la consejera de Ciudadanía para que les explique los acuerdos que el Gobierno ha aprobado en materia de su competencia. Gracias, consejero. Buenos días a todos. La verdad es que me complace mucho presentar la toma de conocimiento que hemos tenido en el Consejo de Gobierno de esta mañana de dos leyes muy importantes que regulan derechos de los ciudadanos aragoneses, nos parece fundamental este tema, y que tienen que ver con la no discriminación por motivos de orientación e identidad sexual. Son dos leyes. Por una parte, la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón, a partir de ahora la Ley de Transexualidad, y, por otra parte, el anteproyecto de Ley de Igualdad y Protección Integral contra la Discriminación por razón, orientación sexual y, en Aragón, si les parece, para simplificar, Ley de Igualdad LGTB. Estas dos leyes, creemos, son dos compromisos que este Gobierno ha tenido y que son importantes, como digo, para garantizar esa igualdad de todos los aragoneses. Han tenido un proceso diferente que voy a plantear a continuación, les voy a explicar. La Ley de Transexualidad es una ley a la que nosotros nos comprometimos nada más llegar al Gobierno y teníamos la intención de trabajar en este proyecto de ley. Lo que ocurre es que cuando nos reunimos con la Mesa de Transexualidad nos encontramos con que ellos mismos ya habían elaborado una ley. Una ley que lo que plantea es el reconocimiento de la identidad de género libremente expresada, el desarrollo de la personalidad con la identidad que cada uno manifieste. Habla también del tratamiento administrativo, del derecho a una documentación de acuerdo con la identidad, acciones contra la transfobia. Habla también, lógicamente, de la atención sanitaria, de cómo tiene que ser esa atención, de la elaboración de guías, del derecho a la intimidad de las personas intersexuales y también de medidas en el ámbito educativo, fundamentalmente el respeto a la diversidad afectivo-sexual. También, lógicamente, plantea medidas en cuanto a la responsabilidad social empresarial, el respeto a la identidad en el ámbito laboral, también la tutela de los menores expulsados de sus hogares, cómo se debe trabajar y se regula en la ley para evitar la violencia en el ámbito familiar y la cooperación también en el ámbito policial. Esta ley, como les digo, parte de una propuesta de esa mesa de transexualidad, al fin y al cabo de colectivos que conocen, que trabajan y que han vivido en carne propia las dificultades de una persona que tiene problemas de identidad sexual. Y, por lo tanto, lo que hemos querido es dar una respuesta en este tema. La hemos tomado en conocimiento, no vamos a hacer un proceso de participación, porque nos parece que ese proceso de participación lo han hecho los colectivos, pero, lógicamente, la hemos tomado en consideración para que, a partir de este momento, lo que hagamos es trabajar todos los departamentos a los que, de alguna manera, incumbe alguno de los temas planteados, para que entre todos y con las propuestas, ya digo, una vez que la planteemos al resto de los departamentos, pues podamos plantear en un plazo breve al Parlamento esta ley. Una ley que nosotros, como Gobierno, planteamos que tiene que tener el máximo consenso social y político. Y, por lo tanto, nos parece muy importante que logremos esto. Tengo que decir que en la última comparecencia que tuve en las Cortes, precisamente, se me pidió que compareciera por estas leyes. Todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo en que había que presentar esta ley y que, lógicamente, yo creo que esto es un avance importante y que también tenemos claro que estamos garantizando un derecho de personas que están sufriendo y que es muy importante lograr la unanimidad en este sentido.
Por otra parte, después de esta ley, que lo que hace es plantear los principios, medidas y procedimientos destinados a garantizar el reconocimiento a la identidad de género libremente expresada, hemos planteado el otro proyecto de ley, que es la Ley de Igualdad LGTB, que lo que se pretende con esta ley es trabajar para hacer real y efectiva la igualdad de la ciudadanía aragonesa. Y en este sentido, la igualdad real y efectiva quiere decir garantizar la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Aquí ya no estamos hablando de un colectivo en concreto, sino de lo que estamos hablando es de una ley que plantee medidas para que no sea posible en la sociedad y se regule de esa manera en ninguna discriminación por la razón de la orientación o identidad sexual. Y en este sentido también se plantean medidas en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, con formación de los docentes, con planes integrales. También, lógicamente, hablamos de la protección de todos los modelos de familias existentes, políticas de juventud, medidas relativas al ocio y también al ámbito de la comunicación. Y, lógicamente, presta especial atención a la Administración pública en todo lo que se refiere a la documentación, contratación, subvenciones para fomentar las medidas de igualdad y respeto a la diversidad. Tanto en el proyecto de una ley como la de otro también se plantean medidas sancionadoras que lo que pretenden es robustecer el modelo y dotarles de una mayor garantía. Esta ley es una ley que, como digo, hemos tomado en consideración el Consejo de Gobierno, pero sí que a partir de este momento se inicia un proceso de participación. Un proceso de participación que vamos a plantear de manera inmediata y una vez que concluya ese proceso de participación, que hayamos tenido en cuenta todas las propuestas que se nos hacen, pues haremos, como siempre hacemos en los procesos de participación, la sesión de retorno para que una vez tenidas en cuenta todas las propuestas que se nos han hecho, pues poder elevar ya a proyecto de ley y presentarlo en las Cortes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, consejera. Abrimos un turno de preguntas. Empresas públicas, saber un poco en qué va a consistir a efectos prácticos, por ponerles números. Hay unos cuantos directivos de empresas públicas que cobran más que un consejero. Ustedes se comprometieron a evitar estas situaciones con un límite de personas que podían exceder en esas retribuciones y a día de hoy se sigue incumpliendo. ¿Sabe un poquito qué va a pasar y a cuánta gente le va a afectar? Bueno, la gente que le va a afectar, yo no tengo esos datos, pero evidentemente el proyecto de ley que vamos a llevar a las Cortes precisamente lo que viene es a solventar ese problema al que usted se refiere y además lo hacemos porque ese es un mandato, como yo he dicho, de la propia Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es homologar las retribuciones de los directivos de las empresas públicas a los altos cargos de la Comunidad Autónoma. Y entonces hay un elemento, digamos, fundamental en este caso, que es la previsión de ciertos complementos transitorios para que nadie sienta vulnerados sus derechos, en este caso sus derechos económicos, en el tiempo que se tarde hasta que la ley sea aprobada. Pero, reitero, este es el cumplimiento del compromiso que tiene el Gobierno y del mandato que las Cortes nos han dado. Y la ley es muy clara, es decir, se homologan las retribuciones de los cargos directivos de empresas públicas, de fundaciones, etcétera, etcétera, con las retribuciones de los altos cargos de la Comunidad Autónoma y además con los mismos criterios. Saben ustedes que los criterios que se tienen para retribuir a los altos cargos pues son una serie de complementos salariales, unas retribuciones básicas, unas retribuciones complementarias. Por lo tanto, con ese mismo modelo percibirán sus retribuciones los altos cargos a partir del momento que la ley esté aprobada. ¿Cómo va a ser la escala? Es decir, el máximo responsable de una empresa pública, el consejero delegado o presidente de esa empresa, ¿cuánto va a cobrar? ¿Va a cobrar lo mismo que un consejero, un presidente de Aragón o un director general? En estos momentos lo tendrán que decir en cualquier caso las Cortes. Las Cortes son las que tendrán que definirlo, pero reitero, la homologación es con los altos cargos de la Comunidad Autónoma, de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, el cargo que más cobre en las empresas directivas homologará sus retribuciones a lo que cobra un alto cargo
de la comunidad autónoma. Un alto cargo de la comunidad autónoma tiene un nivel máximo, el nivel de complemento de destino, que es el nivel 30. Por lo tanto, las percepciones que tengan estos directivos tendrán que homologarse a esas retribuciones. Y a partir de ahí saben ustedes que además del complemento de destino hay otra serie de complementos que cobran los altos cargos. Pues lo homologaremos a esos complementos y a esas retribuciones que cobran los altos cargos. Por lo tanto, cojamos el tope máximo de un alto cargo de la Administración de la Comunidad Autónoma y ese será el tope que tendrá que cobrar cualquier directivo de las empresas públicas. Pero entiendo, consejero, que saben que directivos de empresas públicas cobran ahora mismo más que miembros del Gobierno, ¿no? Lo tienen cuantificado. No, eso les digo que yo en estos momentos no tengo, pero se les podemos pasar y se les pasaremos, pediré yo la información y se les pasaré yo mismo para saber exactamente cuántos directivos afecta esta ley y cuál es el tope máximo que tendrán que cobrar esos directivos. Eso, si les parece, nosotros se les pasaremos después, les pasaremos esa información porque entenderán que yo no tenga ahora mismo concretado lo que me están preguntando, pero se les pasaremos inmediatamente. Yo me dirigiré a la Consejería de Hacienda para que me pasen esos datos y nosotros se les haremos llegar. Pues evidentemente tendrán que adecuarse a lo que cobran esos altos cargos de la comunidad autónoma. Es decir, si hay un directivo que cobra mucho más que un alto cargo de la comunidad, pues el sueldo se verá mermado, claro. No tiene por qué haber excepciones, entiendo yo. No tiene por qué haber excepciones. Consejero, yo le voy a preguntar, esos 4 millones que se van a pagar de IBI al Ayuntamiento de Zaragoza, ¿es una intención política de suavizar relaciones? Y aprovecho para preguntarle cómo está, aunque ya la pregunta ya es recurrente, cómo está el famoso acuerdo de la ley de capitalidad, porque en principio había una reunión entre el presidente Lambán y el alcalde Echenique y sigue, veo, sin concretarse. No, el pago del IBI es una obligación que tiene este Gobierno y cualquier Gobierno. Es decir, no parece que demos un buen ejemplo con el resto de las administraciones y la comunidad autónoma no cumple en el aspecto tributario con el resto de administraciones, en este caso con los ayuntamientos. Por lo tanto, lo que hacemos es intentar pagar unas deudas acumuladas a través de los impuestos de bienes inmuebles que llevan algunas de varios años y, por lo tanto, zanjar esas deudas que nos ayudan precisamente a ese intento y a ese objetivo que tenemos de rebajar los días de pago a los proveedores. Y, además, lo podemos hacer precisamente porque el Gobierno se suscribió al Fondo de Liquidez Autonómica, que es lo que nos permite hacer frente a estos pagos. Por lo tanto, no tiene nada que ver con ningún condicionante político, sino estrictamente con el cumplimiento de unas obligaciones que tiene el Gobierno. Respecto a lo que me preguntaba, cómo van las relaciones, entiendo que con el Ayuntamiento de Zaragoza me ha comentado. Bueno, ley de capitalidad. Sí. Bueno, francamente, avances prácticos no ha habido desde la anterior rueda de prensa, aunque ustedes están siguiendo las declaraciones que está haciendo el alcalde, que además son declaraciones ciertas. Es decir, en estos momentos definitivamente hay un diálogo bastante fluido. Un diálogo que nos ha llevado, yo creo que antes de que se produzca esa reunión que queda pendiente del alcalde y del presidente, preparar los asuntos que se tienen que tratar, que son largos y variados, prepararlos con reuniones previas de los diferentes departamentos o de los diferentes técnicos del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza. En eso se está trabajando. Reitero que espero que pronto se produzca esa reunión y, además, que esa reunión no solamente se produzca por producirse, porque se vean las caras, que también es importante que la ciudadanía sepa que hay unas relaciones normales entre la ciudad de Zaragoza y la comunidad autónoma, sino sobre todo para resolver los problemas que en estos momentos hay encima de la mesa. Por lo tanto, en eso estamos y dentro de esos problemas, efectivamente, llegar a un acuerdo definitivo ya sobre la ley de capitalidad, que fundamentalmente para el Ayuntamiento de Zaragoza creo que es un elemento muy importante. Buenas. Una pregunta para la consejera. Dentro del anteproyecto de la ley de transexualidad e igualdad LGTB, dentro de esas medidas normalizadoras, hace referencia a la inclusión
a la inclusión en el ámbito educativo, entiendo que es dentro de los currículum, ¿no?, de esa realidad que está en las calles y en las aulas, y luego hablan también de medidas vinculadas de igualdad en los ámbitos del ocio y el deporte. Si podría especificar alguna de ellas o ilustrar un poquito de qué tipo de medidas estaríamos hablando. Gracias. Decir que dentro de esta ley lo que sí que me parece muy importante es que en la gestión de las mismas tengamos en cuenta, lo he dicho, pero lo reafirmo, la transversalidad y que son decisiones interdepartamentales. Nosotros lo que estamos haciendo es gestionar una ley que compete a nuestro departamento, pero lógicamente es fundamental todo lo que tiene que ver con este tema. En relación con lo que planteas con educación, pues el tema con el Departamento de Educación es fundamental. Lo hemos dicho muchas veces, pero ya no podemos volver atrás, pero sí que nos parece que fue un problema todo el tema de que se suprimiera la educación para la ciudadanía. Pero una vez dicho esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que los profesores tienen que estar formados. Tienen que estar formados y conocer la realidad de los alumnos, y yo creo que a lo que tenemos que tender y lo que tenemos que lograr es que los alumnos tengan la orientación o la identidad sexual que tengan, se encuentren a gusto en los centros educativos, y para eso es muy importante la formación del profesorado y educar en esa igualdad a todos los alumnos, porque además eso es lo que va a mejorar la sociedad. Y luego, lógicamente, cuando hablamos del ocio y del tiempo libre, pues hablamos de lo mismo. Yo creo que lo que tenemos que evitar que en las actividades de ocio y de tiempo libre organizadas por cualquier entidad, pues pueda haber ningún problema en los que los jóvenes pues se sientan discriminados en ese sentido. Y, por lo tanto, yo creo que son medidas que tenemos que tomar, que tenemos que obligar, que tenemos que sancionar cuando se dé una circunstancia de ese tipo. Y, por otra parte, también he dicho que, además de esto, que es una obligación, tendremos que plantear todo tipo de subvenciones para aquellas entidades que planteen actividades que tengan que ver pues, con mejorar el bienestar de todas las personas. O sea que en ese sentido es en el que tenemos que trabajar, y en las aulas se tiene que respetar y se tiene que trabajar todo lo que tiene que ver con la diversidad afectivo-sexual, y tenemos que elaborar protocolos de identidad de género, que yo creo que eso es muy importante. Pues todas esas medidas. ¿Podría concretar algo para poder asesorar a la gente? Porque el anuncio de que las leyes venían a Consejo de Gobierno ya lo contó usted la semana pasada en la comparecencia, y los medios de comunicación lo recogimos. Si nos facilitase alguna medida concreta para la igualdad y respeto a los transexuales, igual podríamos transmitir de mejor forma a nuestros lectores y oyentes lo que quiere hacer el Gobierno, que es lo que le pregunta a mi compañero. Pues tienes razón en lo que dices, porque además a lo mejor no me acabo de explicar suficientemente bien, porque una de las medidas que precisamente planteamos en las dos leyes, precisamente tienen que ver con la necesidad del apoyo de los medios de comunicación, que lo pido claramente. Lo que pasa es que yo creo que lo que hemos dicho, lo que dije, no puedo decir nada nuevo, lógicamente, lo que dije en las Cortes, pues ante el Parlamento dije, en ese caso ante la Comisión, lo que plantean esas leyes. Puedo, si queréis, desgranarlas algo más. En cuanto al tratamiento administrativo de la identidad de género, se plantea el compromiso firme con la realización de acciones contra la transfobia y el respeto a la identidad y expresión de género, que yo creo que eso es importante. Es que a lo mejor ocurre una cosa. Cuando explico las medidas, a lo mejor decís, no hay aquí nada novedoso. Pero cuando nosotros hablamos con personas transexuales que se pueden sentir mujeres y su aspecto ser de hombres y no les dejan utilizar su nombre y la documentación adecuada, estamos hablando de un tema muy serio. Y, por lo tanto, parece que, a lo mejor puede parecer una tontería, que se tenga en cuenta su identidad, que es importantísimo.
Es importantísimo, y es importantísimo en los centros educativos que cada uno pueda expresarse con su identidad sexual y otros lo respeten. En cuanto a las… también tenemos medidas en relación con la sanidad. Y en la sanidad planteamos pues, que se tienen que elaborar guías e instrucciones médicas adecuadas. Y que, por otra parte, también el Departamento de Sanidad tiene que plantearlo esto de manera descentralizada. Y a lo mejor esto pensaréis, ¿no es importante? Pues fijaros, es importante que un chico o una chica se presente en su centro de salud y no se entienda su problema. Es que te lo cuentan ellos mismos, es que estoy esperando en la sala de espera con mi atuendo femenino y me llaman y me dicen Agustín, por poner un ejemplo, y eso es una dificultad muy grande y eso se tiene que modificar. Por otra parte, también hablamos de que las personas, los menores, pues se respete su integridad, en algunos casos, hasta que su identidad esté definida y que les protejamos su intimidad. En el ámbito educativo ya he contado. En el ámbito de la responsabilidad social empresarial también es muy importante que las empresas tengan en cuenta esta realidad y que no se vean sometidos, porque está ocurriendo en este momento, eso es lo que nos cuentan, y nos lo cuentan de verdad con grandes problemas, pues que en las empresas, por su situación, estamos hablando ahora de la ley de transexualidad, pues tengan una situación de marginalidad y de vulnerabilidad. También, una cosa que me parece muy importante y es muy grave, la tutela de los menores que tienen dificultades y que las tienen, que nos consta, que lo vivimos, que son expulsados de sus hogares por manifestar su identidad sexual. Yo creo que esto es una cosa muy importante. Y también evitar la violencia en el entorno familiar, que es que además estas personas, si lo decimos en la ley, al final tienen que tener la misma protección que una mujer víctima de violencia de género. Es que la situación es así. Y, por otra parte, también, hablábamos de los medios de comunicación y una cosa que nos parece muy importante, que es en el ámbito policial, impulsemos el protocolo de atención a la identidad de género y que formemos a la policía en este sentido. Y también planteamos cuestiones en relación con la contratación administrativa, con la concesión de subvenciones, formación del empleo público, que en el empleo público y tendremos que hacer cursos en este sentido, en atención a la identidad de género y también que nuestras posibles normas y nuestras posibles subvenciones planteen cuestiones pertinentes a la discriminación por identidad o expresión de género. Y, lógicamente, también hablamos de infracciones y en las infracciones, concretamente, la propuesta que hacemos, lo que pasa es que tener en cuenta que no estoy planteando todavía una ley, sino la toma en conocimiento de una ley, esto se puede modificar, planteamos que las sanciones estén entre 200 y 45.000 euros por un tema de discriminación en cualquiera de los ámbitos que estamos hablando. Hombre, lógicamente. Entonces, no sé si espera alguna crítica, alguna negativa por cierto colegio concertado en el hecho de que pueda… Yo, sinceramente, no la espero. No la espero y me decepcionaría mucho que me encontrara con esta situación. Por otra parte, si es una ley que se aprueba, pues es de obligado cumplimiento en todos los centros educativos. Yo la experiencia que puedo decir, que lo he dicho ya al principio, cuando presenté la ley en la comisión de las Cortes, la verdad es que pudo haber diferencias, pero yo creo que hemos avanzado mucho en este tema. Hemos avanzado mucho en este tema y yo creo que, ninguno de los grupos parlamentarios dijo que estaba en contra de la ley de transexualidad. Podremos luego, a la hora de plantear cuestiones muy concretas, podremos decir, pues se podrán presentar enmiendas, pero nadie planteó que no estuviera de acuerdo con una ley
para garantizar el derecho a la identidad sexual, una ley de transexualidad. Y la verdad es que esto me alegró porque yo creo que significa un avance importante. Muy bien. ¿Alguna? De lo que a mí me ha comentado la consejera no tenemos ninguna novedad, salvo que la secretaria judicial ha hecho una diligencia de cierre de la pieza en la que se pide autorización a la jueza para que se pueda entrar a la recuperación de los 44 bienes que en estos momentos nos faltan por traer a Aragón. Por lo tanto, yo creo que eso es una satisfacción, ya que se empiezan a dar ya órdenes ejecutivas para que las piezas vuelvan. Y lo único que queremos expresar es fundamentalmente lamentar la actitud que ha tenido el Gobierno de la Generalitat de desacato a una sentencia judicial que nos va a obligar precisamente a que se tomen las medidas oportunas por parte de la jueza para ir directamente a por esas obras. Pero novedades respecto a lo que usted pregunta no ha habido ninguna. No tiene por qué. Es decir, esto está ya en el ámbito judicial. La juez, a través de la policía correspondiente, el día que ella diga, pues irán a por las obras. Es decir, es el cumplimiento de una resolución judicial que le compete a la propia juez. No tiene nada que ver ahí ya el Gobierno, ni tiene por qué ir ningún técnico del Gobierno, salvo que la propia juez instará al Gobierno a que se hiciese una colaboración desde el Gobierno e instase a que fuese algún experto, ¿no? Pero reitero, esto ya depende de la jueza, ella es la que decide las órdenes. En este caso parece que la orden va a ser el cumplimiento ya efectivo de la sentencia a través del mandato a la policía judicial. ¿Desde el Gobierno se urge a la jueza a tomar la decisión? No, el Gobierno no presiona a ningún juez, no puede presionar a nadie. El Gobierno lo único que dice es que las sentencias están para ser cumplidas. Quien tiene que hacer cumplir las sentencias son los jueces y, por lo tanto, la jueza dirá en qué fecha considera oportuno que se produzca el hecho que se tiene que producir, que es, digamos, utilizar medios coercitivos, en este caso la policía, para traer las 44 piezas. ¿Y qué le parece el hecho de que el MENAC vuelva a intentar retrasar el envío de las pinturas que están expuestas allí? Bueno, pues tengo que decir lo mismo, no nos parece razonable. La jueza pidió un informe a la comunidad autónoma, ese informe técnico se le remitió inmediatamente, el MENAC ha pedido más plazo para emitir ese informe, pues nos parece, no nos parece razonable. En fin, nos parece que esto es intentar dilatar, ¿no? Y, por lo tanto, nosotros lo único que tenemos que reiterar es eso, es que las sentencias están para ser cumplidas y que, por lo tanto, el Gobierno de Aragón lo único que dice es que se cumpla cuando la señora jueza lo decida, que se cumpla la sentencia, sin más. Lógicamente, es que esto es un tema que es lógico, como cuestiones que plantean que son tan simples como muchas veces plantean. ¿Y por qué los baños tienen que estar separados hombres y mujeres? Es una medida que no supone nada y que para ellos les da mucha más tranquilidad. Pues medidas de este tipo que lógicamente mejoren pues, su día a día. Muy bien, muchísimas gracias.